Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora diciéndole: amado Señor, le damos gracias porque nos ha permitido el privilegio de presentarnos hoy, Señor, a su casa, para venir a alabarle, para venir a adorar su nombre. Venimos, Señor, porque necesitados suyos somos. Necesitados, Señor, de rendirle tributo, de rendirle, Señor amado, nuestra adoración, de venir y postrarnos delante de su presencia, reconociendo, Señor, que usted es el todo de nuestra vida, Señor. Gracias esta noche por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque desde el principio de este culto usted ha ministrado, usted ha tocado, ha fortalecido, ha llenado, ha venido operando, Señor amado, eso que tan solamente usted puede hacer, y es, Señor amado, sustentar nuestra alma, es darnos, Señor, de beber, Señor, de esa agua celestial. Hoy, Padre, le pedimos que también nos dé ese alimento, Señor, a través de su palabra. Hable a nuestra vida, hable, Señor, a aquellos que a través, Señor, de las redes, a través, Señor amado, del video, Dios eterno, que va a quedar guardado, pueda ser de bendición también, Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta noche. Como le comentaba, hermanos, antes de leer la porción o el salmo, es un salmo muy inspirador, un salmo muy precioso, que es conocido, hermanos, como el Salmo de David. Algunos de los salmos tienen títulos porque son, hermanos, expresiones de alabanza que David le ofreció al Señor, y en algunas ocasiones no solamente David fue, hermanos, el intérprete o el autor de algunos salmos, pero el que hoy hemos abordado es precisamente uno de los salmos, hermanos, donde David hace memoria de su pasado, donde David, hermanos, trae el recuerdo de su vida anterior. Pero hablando de recuerdos, más bien, hermanos, está como hoy mostrando el hecho de que él tuvo esa experiencia, hermanos. Él tuvo, hermanos, esa ocupación de ser un pastor. Creo que cada uno de los que estamos en este lugar conocemos la historia de David. Siendo un jovencito fue, hermanos, un pastor de ovejas. Hoy, a su edad ya madura, ya como persona mayor y como rey, él hace, hermanos, el recordatorio de esos momentos, porque hace, hermanos, una comparación de la labor pastoral. Hace, hermanos, una comparación que trae un gran significado a nuestra vida.
El Salmo 23, amados hermanos, es el salmo donde nos habla de, hermanos, el gran pastor. Muy curioso que junto con el Salmo 23 está el Salmo 22 anterior, que habla, hermanos, de el buen pastor. Luego el Salmo 23 nos habla del gran pastor, y el Salmo 24, hermanos, se refiere al príncipe de los pastores. Miren, estos tres salmos tienen algo en común, y es de que en los tres salmos se expresa de ese gran pastor. Ese pastor, amados hermanos, del que nosotros hoy tenemos el privilegio de poder ser de sus ovejas. ¿Es usted oveja del gran pastor? Amén. ¿Es usted oveja del buen pastor? Amén. ¿Es usted oveja del príncipe de los pastores? Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Fíjense que, hablando, hermanos, del buen pastor, me llama mucho la atención, hermanos, de que en las civilizaciones anteriores, y principalmente nos vamos a enfocar en las costumbres de los romanos en los primeros años, en el siglo IV, hablando allá por el año 400 después de Cristo. Ellos, hermanos, en las catacumbas dibujaban paisajes. Y muchas de esas pinturas que ellos plasmaban en las catacumbas son, hermanos, sótanos donde enterraban a sus seres queridos. Eran como lo que nosotros hoy le conocemos como la cripta, ¿verdad? Entonces, en esa época, en esos sótanos, en las paredes, aún en el cielo de las catacumbas, dibujaban, hermanos, artes o pinturas que daban a entender o que reflejaban las costumbres, o que reflejaban, hermanos, las actitudes de las personas, o incluso el amor que le tenían a sus seres queridos. Pues resulta que en la mayoría de esas catacumbas registra la historia de que siempre, por lo general, se encontraba, hermanos, la imagen o el dibujo, le voy a decir, de el buen pastor. Esta imagen, hermanos, era presentada por un hombre que cargaba una oveja en sus brazos, y dice que alrededor de él había otras ovejas, y que a la distancia de donde estaba el buen pastor habían, hermanos, animales salvajes. Pero lo que se nota, hermanos, en la figura de esos dibujos, de esos artes que dibujaban en esas paredes, es de que siempre, hermanos, la humanidad, y precisamente en esa época, tenían, hermanos, una esperanza, tenían un refugio, tenían una fe en el buen pastor. Esto, hermanos, da a entender de que siempre en el corazón del ser humano ha existido la necesidad de una guía espiritual, la necesidad de una orientación espiritual. Ahora, cuando estamos hablando, hermanos, del buen pastor, es importante reconocer que la Biblia habla de el pastor desde el principio hasta el final de la Biblia. Allá en el libro de Génesis, amados hermanos, nos habla que Jacob habló del Señor, refiriéndose, hermanos, al pastor, al buen pastor. Ahora, si nosotros llegamos hasta el Apocalipsis, vamos a notar de que también en el Apocalipsis habla del buen pastor. Allá en Apocalipsis 7 habla del buen pastor, pero
toda la Biblia habla acerca del buen pastor. Hay muchos pasajes que mencionan, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. En Israel, ser un pastor de ovejas, hermanos, era un trabajo como no muy valorado. En Israel y en otras sociedades de la época, el trabajo del pastor no era bien visto. Es decir, hermanos, era como hoy en día, ¿verdad? Que hay trabajos que algunas personas los tienen de menos, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho algo de algún trabajo, pero yo me recuerdo que en mi niñez, a mí mi abuelita, y por supuesto que fue un mal, ¿verdad? Quizás era un mal ejemplo, pero fue un mal concepto que tenía, pero me decía: si no estudias te vas a quedar a vender tomates, me decía. Eso es lo que me decía mi abuelita. O sea, ella lo daba a entender como que era el peor de los trabajos. Ahora, usted sabe que cualquier trabajo dignifica a la persona, ¿verdad? Ningún trabajo es menos que otro. Cada quien se desenvuelve en el área donde le tocó. Pero en el tiempo, hermanos, de aquel entonces, el trabajo de pastor de ovejas, hermano, era un oficio que se lo dejaban a las personas que en realidad, hermano, no ameritaban que ocuparan puestos importantes dentro de la sociedad. Si usted se recuerda de David cuando era pastor de ovejas, dice la palabra del Señor que era un pastor de ovejas, pero porque era el último de todos los hermanos, a él lo mandaban a pastorear las ovejas. ¿Se recordará qué hacían los demás hermanos de David? ¿Se acuerdan? Dice la palabra que algunos de los hermanos de David estaban en el ejército. Entonces vemos que el oficio de pastor de ovejas se lo habían dejado al más chiquito de la familia, aquel niño o aquel jovencito que lo veían así insignificante por la edad. Entonces me imagino que Isaí le decía: mira, cipote, levantate y anda aquí a la oveja. Entonces el niño pues era obediente, ¿verdad? Porque David era sujeto a su padre. Pero podemos ver, hermanos, de que el oficio del pastor no era muy valorado en aquel entonces. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla del buen pastor, hermanos, estamos notando ahí de que a pesar de que ser un pastor implica, hermanos, un gran compromiso, implica, hermanos, un gran cuidado para con las ovejas, implica, hermanos, ser visto de menos ese oficio. A pesar de ello, Dios se presenta a su Hijo como el buen pastor. Miren, qué lindo es el Señor. Esto habla, hermanos, de aquello que dice la palabra, ¿verdad? Que siendo un Dios, que teniendo un trono, dejó su gloria por venir a habitar entre los mortales. O sea, está hablando, hermano, de que el Señor se humilló y vino, hermanos, a habitar en medio nuestro corporalmente, físicamente, demostrándonos que para Él, usted y yo, somos importantes. Entonces, hoy, hermanos, que el Señor nos permite abordar el Salmo 23, me llama mucho la atención el hecho de que David, siendo un hombre experimentado, hermanos, como pastor de ovejas, hoy venga, hermanos, y traiga esta comparación de nuestro gran Dios, hermanos, haciéndolo como el pastor, o mencionándolo como el buen pastor. Me llama la atención porque en este caso
David se estaba poniendo como una oveja. Y mire, aquí hay algo muy importante. Cuando dice Jehová es mi pastor, lo dice con propiedad. Lo dice, hermanos, porque él está seguro que David es una oveja del rebaño, del redil del Señor. David, hermano, se consentía una ovejita del Señor, y es ahí donde la palabra de Dios nos quiere dejar, hermanos, la enseñanza de que para que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea nuestro pastor, nosotros debemos de ser sus ovejas. Entonces nadie puede decir que es oveja del Señor, hermano, si Él no es su pastor. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que se quieren refugiar en el Señor cuando no son ovejas del Señor, no son ovejas del buen pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Usted sabía eso? Que de todos los millones de personas que hay en el mundo, no todos son hijos de Dios. Mire, la mayoría son creación de Dios. Usted y yo, por la misericordia y la gracia de Dios, somos hijos de Dios, porque hemos sido comprados, porque Él nos ha hecho ovejas de su prado. Entonces nosotros con propiedad podemos decir: Jehová es mi pastor, porque estamos, hermanos, aceptando que somos sus ovejitas. Y resulta que, hermanos, para ser una oveja del Señor, nosotros debemos de conocer las cualidades de las ovejas. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando leí un versículo, el versículo 5 de este salmo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos de memoria este salmo, pero el día de ayer, hermanos, me dio una gran inquietud cuando leía el versículo 5, pero ya vamos a llegar ahí. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que necesitamos conocer, hermano, qué es una oveja. Hoy ya nos dimos cuenta que es un pastor, ¿verdad? Un pastor es un hombre que se dedica a cuidar las ovejas, un hombre que era mal visto por ser pastor, pero que hoy, en el trabajo o en la labor que Dios hace como pastor, nosotros nos sentimos orgullosos de ser ovejas de su prado. Entonces, la enseñanza o quizás la información de las ovejas, de las actitudes de las ovejas, nos dan, hermanos, a conocer de que ellas son criaturas insensatas. Son criaturas, hermanos, que necesitan orientación, porque ellas son animalitos, hermanos, que no tienen comprensión. Mire, usted ha visto a los perritos que usted les dice sentate y se sientan, ¿verdad? Yo conozco una perrita que hasta para cuando va a comer le dicen: no, primero vamos a orar, junta la manita y ora, porque le han enseñado. Entonces ella tiene cierta habilidad como otros animales, ¿verdad? Pero las ovejitas, hermano, aunque la regañe, le digan lo que le digan, ella no comprende, porque son insensatas. Entonces por ahí podemos ir viendo, hermanos, cómo somos nosotros delante del Señor. Muchas veces somos insensatos. Muchas veces nosotros, hermanos, aunque nos estén diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, nosotros las seguimos haciendo a nuestro antojo, como nosotros queremos, como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque somos insensatos. Y esto es una cualidad de toda oveja. No se vaya a sentir mal por eso, porque ya viene la medicina.
Mire, dice que las ovejas también son perezosas. ¿Cuántos se identifican? No, ustedes no. Ustedes no son perezosos, pero las ovejitas son perezosas. Entonces, lo mismo pasa en el rebaño del Señor. Hay ovejitas perezosas no porque no les guste trabajar en lo secular, sino que son perezosas porque no le trabajan al Señor. Son perezosas porque solo les gusta comer. Son perezosas porque no les gusta parir más ovejas. ¿Se recuerda el mensaje que trajo un pastor hace como 15 días, verdad? Que decía que el pastor no es el que reproduce las ovejas, sino que las ovejas son las que se reproducen. Entonces, esto está hablando, hermanos, de una constante actividad. Pero las ovejas, hermanos, son bastante perezosas. Otra cualidad que tienen es que son aptas para perderse con facilidad. La ovejita, como solo ve para abajo, ella camina y ella va y llega hasta lugares, hermanos, donde el pastor tiene que dejar las 99 para ir a buscar a una perdida, a una oveja descarriada. Entonces, hermanos, cuando yo veo estas cualidades de la ovejita, puedo comprender por qué muchas veces nosotros actuamos de la manera que a veces somos con el Señor. Muchas veces nos descarriamos porque, hermano, tenemos con facilidad esa actitud de perdernos. ¿Cuántos se han perdido en alguna ciudad? ¿Verdad? A algunos nos ha pasado. Hemos llegado a un lugar y hemos puesto una seña, ¿verdad? Ah, aquí hay un palo de mango. Y cuando venga voy a buscar ese palo. Aquí hay una casa color rojo. Y así va uno. Y a la vuelta del regreso, ya no está el palo de mango. Se me perdió el palo de mango. Entonces, con facilidad nosotros nos podemos perder en la vida espiritual igual. Si nosotros no tenemos una buena instrucción, una buena orientación, una buena palabra, con facilidad nos vamos a perder. Por eso es de que hay personas que hoy en día le dicen amén a todo, a cualquier cosa le están diciendo amén. Y la verdad es de que es cualidad de una oveja, pero por supuesto, ¿verdad? Ya vamos a llegar a donde nuestro buen pastor no va a permitir nuestro fracaso. Una de las cualidades que también tienen las ovejas es de que al perderse son incapaces de regresar a su redil. La oveja por sí sola, hermanos, se extravió y ya no vuelve, ya no regresa. Ya no halló el palo de mango que puso de seña. Por aquí me voy a ir y por aquí me voy a regresar. Al rato anda allá por la pelea, por los peñascos, dice la palabra. Entonces, de la misma manera pasa con nosotros los creyentes, ¿verdad? Un día estamos en la iglesia, un día estamos gozosos alabando al Señor y otro día estamos cantando de otras rancheras. Y así, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque ejemplos hay de montón. Pero pasa que es difícil para una oveja regresar. Por eso es de que muchas veces, hermano, aquellos hermanos que con insistencia uno nos dice, hermano, venga, congréguese, busque al Señor, hermano, aquí, mire, si solo falta, hermano, que uno le llore a la gente para que se congregue. Y la gente no quiere porque son difíciles de regresar por sí mismas a las ovejas. Entonces, podemos ver esas cualidades de las ovejas. Miren, no pueden moverse ellas solas para salvarse de las tempestades, de las inundaciones y mucho menos de las fieras. De repente, si el pastor no las está cuidando, hermano, llega una fiera y se las come. O puede que haya una tempestad y el pastor está a la expectativa y ve que viene la tempestad, agarra el rebaño y lo conduce a un buen lugar. Entonces,
La oveja no puede discernir del tiempo, no puede captar cuando está en peligro. La oveja, hermanos, tiene cualidades en las que, hermanos, puede estar en una inundación y no se va a poder salir. Y lo mismo viene a darse en la vida espiritual. Muchas veces estamos, hermanos, hasta el fondo, ya sacando solo la nariz para respirar, ¿verdad? Y ni aún así podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero está el buen pastor. Y es ahí donde quiero ir avanzando, hermanos, porque podemos ver a través de la palabra del Señor que aquí decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto está hablando de la provisión. Esto está hablando, hermanos, de que nosotros, a pesar de tener las cualidades de una oveja, estamos bajo la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y aunque muchas veces, gracias al Señor, y aunque muchas veces no lo comprendamos a Él, que aunque muchas veces estemos desatinados, desorientados, que aunque muchas veces estemos, hermano, hasta el fondo, dice el salmista, decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire qué lindo es, ¿verdad? David lo decía con propiedad. ¿Sabe por qué? Porque cuando las ovejas que él, hermano, cuidaba, estaban en riesgo, cuando las ovejas que él tenía a su cargo estaban en un momento, hermanos, donde había peligro, David estaba, hermano, al pendiente y salía corriendo. Hermano, dice que cuando David fue, hermano, entrevistado por Saúl, se recuerda que le dijo David a Saúl, le dijo: cuando yo era jovencito, dice, cuando estaba allá cuidando las ovejas, venían los leones, venían las fieras, y yo salía corriendo, dice, y las agarraba del hocico y se los abría y los mataba, y no se comían las ovejas. Esto quiere decir, hermano, que cuando las ovejas estaban en el peor de los peligros, el pastor estaba al pendiente y las cuidaba. Nada le faltaba: seguridad, no le faltaba alimento, no le faltaba ningún sustento. Es decir, que tenía la provisión de todo lo que en la vida las ovejitas necesitaban. Entonces, cuando vemos que dice que nada me faltará, estamos hablando de que Dios suple todo lo que en nuestra vida nosotros vamos a necesitar. Pero también hay algo muy importante, que cuando David decía nada me faltará, nos está hablando acerca, hermanos, de que no tenemos nada que envidiarle al mundo. No sé si me está comprendiendo. Mire, cuando nosotros cantamos ese coro que dice: soy feliz porque Cristo me salvó. O sea, lo que estamos diciendo, amados hermanos, es de que nuestra felicidad ya no está dependiendo de lo de allá afuera, de lo del mundo, de lo que el enemigo o el diablo nos puede ofrecer, sino que nuestra felicidad, como lo decimos en el canto, porque Cristo me salvó. Esto quiere decir, hermano, de que nada nos faltará. Es decir, hermano, de que estamos completos con el Señor, de que estamos servidos, que lo tenemos todo. Es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Entonces no hay nada que envidiarle al mundo, no hay nada de allá afuera que nosotros necesitemos. Por eso es de que el salmista con propiedad decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice que el pastor, en el verso 2 dice: confortará mi alma, dice. Cuando dice confortará mi alma, está hablando, hermanos, del momento en que la oveja se descarría. Cuando la oveja, hermanos, se sale del rebaño, cuando la oveja agarra por un camino equivocado, mire, va a darse en los dientes, va a darse, hermano,
los golpes de la vida. Cuando la oveja, hermanos, ya no escucha la voz de su pastor, cuando la oveja, hermanos, se va por el camino que no tienen que ir las ovejitas, hermano, va a sufrir. Pero cuando el pastor va y la trae, la cura y dice, confortará mi alma, es decir, que está hablando de una restauración, está hablando de un perdón, está hablando de que aunque se salió por un momento del redil, la misericordia de Dios le perdona, la bondad de Dios le restaura. Dios siempre está, hermano, con la disposición que aunque en un momento ya no quiso estar en el rebaño del Señor, Dios siempre está esperando esa oveja perdida. Entonces el salmista decía, confortará mi alma. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha, ¿verdad? Miren, si un pecador viene arrepentido, reconociendo que le falló al Señor, y viene, hermanos, compungido de corazón, y viene con la desesperación por querer ponerse en cuenta con el Señor, y viene en actitud reverente y le pide perdón al Señor, hermano, y si el Señor le dice no te perdono, ¿qué sucedería? Mire, no habría paz, ¿verdad? No habría tranquilidad. ¿Le ha tocado a usted que al final del día, hermano, uno a veces no se acuerda de ni en qué le falló el Señor, ¿verdad? Pero cuando venimos al final del día y le decimos, Señor, aquí estoy agradeciéndote por un día más de vida que me diste, perdóname de todos mis pecados, y usted se confiesa con el Señor y usted se limpia nuevamente, hermano, y se va a dormir, usted duerme tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? O duerme pensando, ¿será que me perdonó el Señor? ¿O no me perdonó? ¿Será que le pedí perdón y no me quiere perdonar? No, ¿verdad? Usted se duerme con toda tranquilidad. Además, el mismo salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Entonces, cuando dice, confortará mi alma, está hablando de la justicia de Dios. Está hablando, hermano, de que aunque nosotros como ovejitas, con todos esos defectos, le fallamos al Señor, venimos delante de Él y Él conforta nuestra alma. Es decir, nos hace estar tranquilos, seguros, nos restaura, nos perdona, nos limpia y nos vuelve, hermanos, a meter en el redil. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjense que los pastores de las ovejas, hermanos, cuando perdían una oveja, se sentían, hermanos, tan avergonzados. Por eso es que vemos, hermano, la parábola del buen pastor, ¿verdad? Que dice que dejó las 99 y se fue en busca de una. ¿Saben por qué? Porque esa ovejita, hermanos, que cualquiera la veía de menos por sus defectos, era de vital importancia para el pastor. Porque un pastor que no cuidaba las ovejas, un pastor, hermanos, que era descuidado y que perdía las ovejas, hermanos, mire, si lo tenían de menos siendo pastor, imagínense, hermano, venir y tener que dar cuentas que se le perdieron las ovejas. O sea, estaba peor, ¿verdad? Entonces el pastor tenía, hermano, que cuidar su reputación laboral. El pastor debía de demostrar, hermano, que él podía cuidar las ovejas, porque si no la cuidaba se le iban a cobrar. Entonces dice aquí, hermanos, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, hermano, que el pastor encarrila las ovejas por el buen camino por amor de su nombre. ¿Se recuerda usted, hermano, del Señor Jesús, que el Señor, hermano, dio su vida por nosotros por amor? Dio su vida, hermano, demostrándonos, hermanos, lo importante que somos para el Señor. ¿Todo por qué? Porque ahí en ese amor, en ese dar su vida por nosotros, se refleja la gracia, la obra
redentora de nuestro Señor. Entonces dice aquí que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabía usted que desde que nacimos caminamos, hermano, asediados por la muerte? ¿Sabía usted eso? Que desde el momento en que nacimos anda detrás de nosotros la muerte. ¿Sí? Mire, hay seres que nacen y no duran ni un día. Hay seres que vienen al mundo y solamente duran un mes. Hay criaturas que vienen y tal vez viven un año. Mire, denle gracias a Dios por los años que tenemos, ¿verdad? Porque durante estos, hagan la cuenta cuántos años tiene, ha andado detrás de usted la muerte, pero no se lo ha llevado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor venció la muerte en la cruz del Calvario, el día que Él fue crucificado y fue, dice, y resucitó. Le preguntó a la muerte: ¿dónde está tu muerte? Tu victoria. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro? O sea, diciéndole a la tumba, tu victoria. Es decir, hermano, que el Señor venció la muerte. Pero hay una sombra de muerte que nos persigue. Hay una sombra de muerte, hermanos, que está latente en cada oportunidad y dice: hoy me lo llevo, hoy me la llevo. Y la muerte anda viendo, hermano, el momento oportuno para llevarnos. Pero también, ¿sabe qué dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, de que cuántas veces hemos pasado por el valle de sombra, por el valle de la muerte, ¿verdad? Y ahí el Señor nos ha guardado. Miren, mientras el Señor no diga, me lo llevo, no nos vamos. Y aunque ande la sombra de muerte detrás, no nos vamos, porque Dios ha establecido el día y la hora. Así es que no le tenga miedo a la sombra de muerte. ¿Cuántos han visto la sombra de muerte alguna vez? No. ¿Cuántos le tienen miedo pasar en medio del cementerio? Un día de esto fuimos al mercado, casi a medianoche, llegamos a la par del cementerio, a la par de la tumba del carro. Ahí nos parqueamos y caminamos tranquilos. Toda la gente anda tranquila. Allá a la par del cementerio. A la par, afuera del cementerio, están las ventas en el mercado a esta hora. Y la gente no tiene miedo. Claro, hay quienes que lo pasan desapercibidos, pero si nos dicen, vayan a meterse al cementerio a esta hora, a esta hora ya, a medianoche, o sea, cualquiera no va, ¿verdad? Tiembla y dice uno: ay, ahí está la muerte. Pero en el caso nuestro, hermanos, podemos pasar por donde quiera y no vamos a tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe qué es la sombra de muerte? Se lo voy a explicar. No está hablando que es la muerte, dice que es sombra de muerte. Mire, levante una espada. Usted sabe que una espada es capaz de matar a cualquiera, ¿verdad? Levante la espada, mira el brazo. Este brazo es capaz de dar un puñetazo, que el Señor me reprenda. Pero, ¿y quién le va a tener miedo a la sombra? Nadie, ¿verdad? Así, le podemos tener miedo a la espada, pero a la sombra no puede hacer nada. Entonces, aquí el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, de que aunque, hermano, parezca que la muerte ya asedia y que ya nos va a llevar, no vamos a temer. ¿Sabe por qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí está la clave de nuestra seguridad. El día que la muerte venga y reclame ya nuestra partida, ese día no le vamos a tener miedo. No, ¿verdad? Como el día del temblor, ¿verdad? Salimos corriendo. Entonces, hermano, ¿por qué no le vamos a tener miedo? Porque Jehová es mi pastor, nada
le faltará. O sea, tenemos la valentía, tenemos la seguridad de que si estamos en sus manos, hermano, no hay temor a la muerte. Mire, esto es un problema en la mayoría de personas, aún dentro de la iglesia, tenerle miedo a la muerte. Hay personas que no, mejor ni hablar del tema de la muerte porque la están llamando a la muerte. No, mire, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque estaba seguro que si se moría iba a la presencia de Dios. Entonces nosotros, hermanos, ya en el Señor, siendo sus ovejas, tenemos la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Si un día nos vamos de esta tierra, vamos directo a su presencia. Entonces ya no hay temor a la muerte, porque Él es mi pastor. Por eso le decía, este salmo, hermanos, por esta frase ha sido usada muchas veces allá en los hospitales, ya cuando las personas ya están desahuciadas, llegan los ministros y le leen el Salmo 23 y le dan un consuelo donde habla, hermano, de no temerle al valle de la sombra de muerte, porque hay personas que en sus últimos minutos, hermanos, se están resistiendo a morirse porque hay un temor. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que el verdadero amor echa fuera el temor. Es decir, de que cuando ya nosotros tenemos el amor del Señor en nuestra vida, ya no tenemos temor. Así que si el día de mañana ya no nos vemos porque uno de nosotros se fue, gloria a Dios, allá vamos a estar en la patria celestial, allá nos vamos a encontrar. Solamente preparémonos para que así sea, ¿verdad? El problema del temor es que no nos queremos preparar, que siendo ovejas del Señor, cada quien anda por su lado, que siendo ovejas del Señor, cada quien quiere caminar para donde le da la gana, que siendo ovejas del Señor, hermano, no queremos oír la voz de Dios. Dijo el Señor Jesús, mis ovejas me conocen, ellas oyen mi voz. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el amparo del Señor, no hay miedo alguno. ¿Por qué? Porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando habla de la vara y el callado, está hablando de dos instrumentos. La vara es, hermanos, como dijera, como un palito, ¿verdad? Largo, que los pastores se lo metían aquí en el cinto. Y al momento, hermanos, en que tenían que quizá tener que darle un garrotazo, que era como un chilillazo, decía mi abuela, un chilillazo, se sacaban la mano y le, ¿para dónde va, ovejita? La ovejita tenía que caminar recto. Y tenía el callado, que era como un báculo. El callado es un báculo, donde por ahí investigando veía que en la punta del báculo tenía como una bola, unos ganchos, unas puntas, que esto servía para que el pastor de las ovejas, cuando venía la fiera, agarraba el báculo y le daba y pullaba. Entonces, cuando habla de la vara, hermano, está hablando de que esa vara, es lo que usted muchas veces lo ha dicho, ¿verdad? Ay, pobrecito el hermano, el problema es que va a venir la vara de la corrección del Señor. De ahí es de donde viene la vara, porque Dios al que ama lo corrige. Entonces la ovejita que está caminando, ya saliéndose del redil, tiene que el pastor traer su vara y darle un chilillazo para que se vuelva a meter. Pero benditos azotes del Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos queriendo hacer lo que a Dios nos le agrada, viene la vara y nos vuelve a meter. Pero qué necesidad hay de ser azotados por la vara. Si nosotros tenemos el buen pastor y oímos su voz, vamos a caminar correctamente. Amén. Gloria al Señor. Dice que
callados me infundirán aliento. Es decir, de que cuando estamos bajo la dirección del Señor, vamos a caminar tranquilos, vamos a caminar seguros. Voy terminando con esto. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La costumbre que tenían, hermanos, en aquella época es que cuando venía una persona de lejos, era recibida en la casa, y que era recibida en la casa, hermano, a esta persona la recibían con, no le voy a decir con honores, pero sí con un gran respeto. Y la costumbre era, hermanos, de que el invitado o el huésped era recibido en la casa de donde se iba a alojar, y le ungían su cabeza para poderse quedar en esa casa. Le decían: eres bienvenido, y le derramaban un ungüento sobre su cabeza. Con eso le estaban dando a entender que era bienvenido a la casa. Y dice que cuando llegaba alguien que no era de casa, que era de lejos, y hacían esto, hasta hacían comida, hacían un banquete y lo ponían a la mesa. Y dice que esto, hermanos, era algo especial, porque con esto le daban a entender a la persona que había llegado de visita que él o esa persona era alguien importante para la familia. Entonces, dice la palabra de Dios aquí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dejo de pensar en las ovejitas, cuando a lo mejor estaban comiendo bien rico, ¿verdad? A lo mejor estaban comiendo el pasto, aquel pasto tan agradable, y el enemigo asediando a la ovejita, así como el día de hoy. Miren, usted está aquí reunido buscando al Señor, alabando al Señor, pero allá afuera hay un diablo que está esperando la oportunidad para devorárselo. Allá afuera, hermano, está el enemigo que cuando usted salga del culto le quiere echar zancadilla para que usted pierda la bendición. Mire, por eso dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted más está gozando, el enemigo está relinchando y está buscando la oportunidad para que usted pierda el gozo, ¿cierto? Pero hoy, que ya sabemos, no le vamos a dar gusto, ¿verdad? Sino que vamos a seguir gozosos, vamos a seguir victoriosos. Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A las ovejitas les tenían que aplicar un aceite, era de aceite de oliva, ¿verdad? Que se lo aplicaban en la cabeza, porque las ovejas siempre han sido seguidas por las moscas y por los insectos. Y cuando el pastor no les ungía la cabeza, hermano, venían las moscas y se les metían en los oídos, en las orejas o en la nariz, y se abría la boca, también en la boca. Entonces, hermanos, estamos viendo que el pastor era el encargado de cuidar a sus ovejas y tenía que ungirlas, porque de lo contrario venían esos insectos y atormentaban, hermano, a la ovejita. Cuando las moscas o los insectos se metían, ya sea en la nariz o en los oídos, hermanos, ellos, usted sabe que la mosca deposita un huevo y hace gusano, ¿verdad? Entonces la ovejita, cuando ya era infectada, obviamente sufría. Y dice que, hermano, en su dolor, la ovejita se pegaban los peñascos como queriendo, hermano, sacudirse aquella plaga que la mosca o los insectos le habían dejado. Y para evitar eso, hermanos, era que el pastor tenía que ungir la cabeza de las ovejitas. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. En lo espiritual, hermano, si nosotros no tenemos esa unción del Espíritu Santo, viene el enemigo y manda, ya no las moscas, manda a los demonios, manda, hermanos, a sus secuaces a trabajar. ¿Y sabe a dónde llega primero, hermano? El enemigo
a nuestra mente. Mire, por ahí hay alguien que dice, hay un dicho que dice que en mente desocupada es el taller preferido del diablo. Porque una mente que no está ocupada, hermano, solamente va a pensar cosas malas. Entonces es ahí donde el diablo aprovecha. Y lo que habla aquí cuando dice unges mi cabeza, lo que está diciendo el Señor, hermano, es que necesitamos la unción del Espíritu Santo. Mire, el aceite que era derramado en la cabeza de las ovejitas simboliza el aceite espiritual que hoy en día es para nosotros. Es ese aceite que se llama el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermano, aunque lleguen los malos pensamientos, nosotros tenemos la resistencia, nosotros tenemos el poder de Dios para rechazar la tentación. Entonces, en el caso de las ovejas, llegaban las moscas. Fíjense que en la Biblia a Satanás se le conoce como Belcebú. No sé si ya lo había oído. Belcebú significa el príncipe de las moscas. Mire, el príncipe de las moscas. Es decir, de que, hermano, por eso es de que el diablo lo primero que hace es lanzarnos malos pensamientos. Y es aquí donde quiero ya llegar al final, hermanos, de lo que el Señor ponía en mi corazón cuando me llamaba mucho la atención este verso 5 que dice: unges mi cabeza con aceite. Porque es aquí, hermanos, donde nosotros debemos de llegar al punto, hermanos, de la sabiduría, de la comprensión, de que necesitamos día a día la unción del Espíritu Santo, necesitamos la administración del Señor en nuestra vida para que todos aquellos malos pensamientos no nos dejen caer en la tentación. Por eso es de que a las ovejitas, hermano, tenían que ungirlas. Y si usted es ovejita del Señor, tiene que dejarse ungir por el buen pastor. ¿Y cuál es la unción? ¿Cuál es el aceite? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a tener el Espíritu Santo? Solamente dejándose guiar por la vara y el cayado del buen pastor. ¿Y cómo va a hacer para que el pastor lo unja a usted? Solamente escuche su voz. ¿Y cómo hay que hacer, hermano, para que el Señor le unja? Solamente estar en el redil. Mire, hasta nuestras amistades cambiaron ya. Antes teníamos amigos de lo que nosotros éramos. Hoy nuestras amistades son distintas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando éramos cabritos? Teníamos de amigos cabritos y de todo, ¿verdad? Y hoy que somos ovejitas, tenemos ovejitas y ovejitos de amigos, ¿sí? Porque hasta eso, hermano, se viene dando en nuestra vida. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo venga y pueda dar esa unción a nuestra vida? Solamente, hermano, que nosotros estemos conscientes de que somos ovejas del Señor, que no somos cabritos, somos ovejas del Señor. Y como ovejas del Señor, nosotros vamos a estar seguros que nada nos faltará. Y si nada nos hace falta, entonces, ¿qué hacemos allá afuera? ¿Qué hacemos por otro lado? ¿Dónde están los que son ovejas del Señor? Si no están en el redil. Esa es mi pregunta el día de hoy. ¿Dónde están todas esas que dicen que son ovejas? Y no vienen a oír la voz del Señor. Y no vienen a que el pastor les dé la unción. Miren, por ahí he oído siempre de alguien cuando se convierte al evangelio que le dicen: ay, ya te lavaron el cerebro. Usted sabe que el Señor lo que hace es transformar nuestro corazón, pero nos cambia nuestros pensamientos. Entonces eso es lo que el pastor, esa es la labor del pastor con las ovejas: ungirles la cabeza para que no llegaran los demonios, o sea, las moscas, los insectos que querían, hermano, hacer nido de gusanos ahí en la cabecita
de la oveja. Así es que, amado hermano, hoy ya en la presencia del Señor podemos decir: mi copa está rebosando. Pero está rebosando cuando día a día nos presentamos delante de Dios, cuando hay una desesperación en nuestro corazón por buscar al Señor. Pero, ¿y los hermanos que no vienen estarán rebosando? Por allá de andar chorreando aceite, dejando a todo el mundo ungido, porque demasiado vienen al culto. ¿Cómo van a estar rebosando, hermano? ¿Cómo van a poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, si no están dentro del redil? Sí, así es. Ay, qué tremendo, qué duro es decirlo. Pero, hermano, el mundo está como está porque no quiere ser oveja del Señor. El mundo está como está, hermano. El creyente, el cristiano, el evangélico está como está porque no quiere estar en el redil. Dice aquí más adelante, miren, que el Señor, hermanos, nos hace, dice que adereza mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, que nada tenemos que desear si Dios lo tiene todo para nosotros. Voy terminando con esto, pero le voy a decir algo. Hay cualidades en las ovejas que son muy importantes que nosotros las sepamos, pero las ovejas, hermanos, dice que no se acuestan si tienen miedo, no se acuestan si están en fricción, es decir, si están rozándose unas con otras, o sea, si están en pleito, ¿verdad? Dice que si las moscas o los insectos las están molestando, no pueden conciliar el sueño, no se pueden dormir, no se pueden acostar. Y otra es si tienen hambre. Si tienen hambre las ovejitas, no pueden dormir, no pueden tener paz, no pueden ir a acostarse. Entonces, hermano, si hay miedo, si hay contiendas entre ovejas, si hay moscas, que son los demonios que vienen a nuestros pensamientos, y si tenemos hambre porque no hemos sido saciados con la palabra de Dios, quiere decir, hermano, de que hay una necesidad que cubrir, y esa necesidad solo la vamos a tener dentro del redil del Señor, porque somos ovejas de su prado. Amén. Gloria al Señor. Denle su ofrenda de palma al Señor. Esta noche le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. La verdad que es un salmo muy hermoso.